Hola, mi nombre es Natalia Nombera, soy estudiante de medicina del cuarto año de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y hoy vamos a realizar la sección de histología del Examen Nacional de Ciencias Básicas 2021. Tenemos la primera pregunta. Un recién nacido producto de una segunda gestación de grupo sanguíneo ORH positivo con una madre de grupo sanguíneo ORH negativo. Se le hace un diagnóstico de eritroblastosis fetal. El antígeno del grupo sanguíneo que ocasiona esta reacción inmunológica es el anti D, A o B o U son las opciones. El sistema de los grupos sanguíneos clasifica a las personas en base a las características que tienen los glóbulos rojos, en los antígenos que presentan y los anticuerpos que tienen en su suero. Entonces, el sistema ABO, vamos a tener que las personas que son de grupo A tienen antígenos tipo A y desarrollan anticuerpos contra grupos sanguíneos diferentes, en este caso contra el B. El B sería viceversa, tiene antígenos B y tiene anticuerpos contra A, y el grupo AB tiene ambos antígenos, no tiene ningún anticuerpo, a diferencia del grupo O que tiene anticuerpos tanto contra A contra B y no tiene ningún antígeno. En el caso del sistema de clasificación RH, esto se basa a la presencia de los antígenos tipo D. En caso que los presente, la persona se considera RH positiva y en caso que no, la persona se considera que es RH negativa. Cuando hablamos nosotros de eritroblastosis fetal, hablamos de la incompatibilidad de grupos sanguíneos, que es una de las causas más comunes de enfermedad hemolítica del recién nacido y de ictericia. En este caso, puede haber dos tipos de incompatibilidad, tanto incompatibilidad tipo ABO como RH. La más común es la de tipo ABO y en este caso la madre tiene que ser de tipo O y el feto tiene que ser de tipo A o B. Como la madre es de tipo O, contiene anticuerpos tanto contra A como contra B. Por lo tanto, esto va a producir de que cuando tenga al bebé durante la gestación, el grupo sanguíneo diferente, los antígenos diferentes que tiene en los eritrocitos, el bebé, van a generar una respuesta inmunológica por estos anticuerpos y por lo tanto una lisis de los glóbulos rojos. Usualmente acá desde la primera embarazo se encuentra afectado, dado que esos anticuerpos ya se encuentran formados y la severidad es media. En comparación, cuando tenemos una incompatibilidad de RH, que es mucho menos común. En este caso, el feto tiene que ser RH positivo y la madre tiene que ser RH negativo. Entonces, durante el primer embarazo se forman estos anticuerpos contra esos antígenos de tipo D que tiene el feto y en un segundo embarazo esos anticuerpos van a reaccionar contra este feto que tiene este antígeno D en sus eritrocitos y van a provocar la reacción hemolítica. La severidad en este tipo de incompatibilidad es bastante alta y por lo tanto es una causa posible de muerte debido a una anemia grave o daños a nivel cerebral. En el caso ya se hizo el diagnóstico de eritroblastosis fetal y dado que los grupos sanguíneos en el sistema BO coinciden y lo que se diferencian es en el grupo RH, el antígeno responsable de esta reacción inmunológica es el tipo D. La segunda pregunta es, varón de 65 años que desde hace 2 años tiene osteoartritis localizada en ambas rodillas, lo que le dificulta caminar. Tiene pérdida e irregularidad del espacio articular en una radiografía. ¿Cuál de los siguientes componentes estaría disminuido en esta lesión? A. Proteoglucanos, B. Colágeno tipo 11, C. Glucoproteínas multiadhesivas y D. Lipoproteínas del periósteo. La osteoartritis es una enfermedad degenerativa de las articulaciones en la cual puede ser idiopática, que tiene un inicio insidioso y es oligoarticular, o secundaria a alguna lesión o deformidad articular. Es asociada fuertemente al envejecimiento, especialmente a partir de los 50 años, crece exponencialmente su prevalencia y como características clínicas tenemos un dolor que empeora con el uso, rigidez matutina de aproximadamente 30 minutos, crepitaciones y limitación del movimiento. Las articulaciones más afectadas suelen ser las manos, suelen ser las rodillas, también la cadera y también se pueden desarrollar nódulos subcutáneos como los nódulos de Heberden o los nódulos de Bouchard, tanto en las articulaciones interfalángicas proximales o en las articulaciones interfalángicas distales respectivamente. En la osteoartritis hay una injuria a nivel del cartílago que conduce a la activación de estos condrocitos.
Y esta activación de los condrocitos, tanto por factores genéticos o factores biomecánicos, especialmente por cargas elevadas predisponente, va a producir un proceso inflamatorio. En este proceso inflamatorio tenemos de que van a producir la activación de agrecanasas, que son enzimas que van a degradar los proteoglucanos, otras enzimas que van a degradar también el colágeno, van a sintetizar TGF-beta y también van a producir sustancias proinflamatorias como prostaglandinas, óxido nítrico, factor de necrosis tumoral y también va a ocurrir una proliferación de condrocitos. Entonces vemos de que este borde liso de la superficie articular se torna rugoso y y además que se torna rugoso también empieza a engrosarse. Entonces, este engrosamiento o esta destrucción va a producir una serie de apoptosis, degradación de estas células de los condrocitos, a medida que el proceso se vuelve mucho más crónico. Y este proceso puede llegar hasta el hueso subcondral que puede quedar expuesto y por lo tanto con mucho más posibilidad de lesión y erosión. Como podemos ver acá, ya dijimos que durante el proceso de osteoartritis hay una activación de los condrocitos y un proceso inflamatorio. También puede haber formación de estos relieves óseos que son los osteofitos. Acá se puede ver el reclutamiento de hiperplasia, por ejemplo, linfoide, fibrosis o el reclutamiento también de leucocitos. Entonces, acá vemos nosotros una membrana sinovial normal con el cartílago hialino. Acá hay una o dos capas. Y en osteoartritis podemos ver que hay una hiperplasia de las células, hay una congestión vascular y todo esto, y se muestra también una gran cantidad de tejido inflamatorio. Además, podemos ver la superficie irregular en la superficie irregular, en que en estas fisuras puede haber incluso exposición del hueso subcondral. También se han formado pequeñas áreas quísticas que son los quistes subcondrales y hay en estas áreas de esclerosis. Entonces acá también podemos ver a mayor detalle cómo hay una pérdida progresiva de este borde liso del cartílago articular y hay una hiperplasia también de los condrocitos y bueno, también un proceso inflamatorio. Entonces la respuesta a la pregunta sería que la disminución de qué sustancias ocurriría en un paciente con osteoartritis crónica, proteoglucanos, principalmente por la activación de enzimas proteolíticas y esto se produce por la consiguiente activación de los condrocitos. Tercera pregunta. Gestante de 10 semanas que presenta incremento en la cantidad y viscosidad de la salivación. Se muestra en la imagen el corte histológico correspondiente. La alteración de cuál estructura explica el cuadro. A. Células semioepiteliales, B. Microfibrillas de mucina, C. Bandas de contracción de músculo liso y D. Células APUT. Las glándulas salivales pueden ser de dos tipos, mayores o menores. Entre las mayores tenemos a la parótida, a la submandibular y a la sublingual, y dentro de las menores tenemos a las que se encuentran en la mucosa y submucosa de los labios y también en el paladar. Son glándulas de secreción exocrina, cuya unidad básica es secreciones del acino, más el conducto intercalar más el conducto excretor. Estas glándulas se pueden dividir de acuerdo a sus tipos acinos, en este caso sean mucosos o sean serosos. La parótida es una glándula serosa pura, como pueden ver, y luego tenemos a la submaxilar y a la sublingual. La submaxilar y la sublingual son mixtas, pero en el caso de la primera tiene mayor contenido seroso, a diferencia de la segunda que tiene mayor contenido mucoso. En este caso, como podemos ver, los acinos pueden ser de tipo seroso, que tienen esta forma, los acinos mucosos, en cuyos núcleos se encuentran más a la periferia que centrales y tienen una tinción mucho más pálida, y los acinos mixtos, que son mucoserosos y tienen y adoptan una forma de similún en los cortes histológicos. Como podemos ver, no solamente tenemos los acinos, sino también tenemos los conductos. Los conductos intercalados, que son los que salen después de los acinos, los conductos estriados, que se forman por la unión de diferentes conductos intercalares, y finalmente el conducto excretor, por el cual van a salir la secreción, que en este caso es la saliva. Estos conductos excretorios están tapizados por una serie de células, que son las células ductales, que es un epitelio cúbico, y en este caso alrededor de los acinos también hay unas células mioepiteliales, de las cuales vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Esas células son células contráctiles que tienen múltiples evaginaciones y ¿dónde se encuentran? Se encuentran en la membrana plasmática basal de las células epiteliales y también en la lámina basal del epitelio. Acá se encuentran. Son células prolongadas con un núcleo y que se encuentran bajo las células del sistema de los conductos proximales. Su función principal es, como se pueden imaginar, contraerse.
cuando se contraen, ¿qué van a producir? Impulsar los productos de secreción hacia el conducto excretor. El caso que nos escriben es el caso de una mujer embarazada que empieza a tener cialorrea. En este caso también se puede denominar tialismo gravidarum. Y lo que puede ocurrir en este caso puede ser parecido a lo que ocurre cuando hay un tumor benigno en glándulas salivales, como es el caso de un adenoma pleomorfo. En este caso, el 75% es de carácter benigno y entre los síntomas puede producir tumefacción, agrandamiento de la parótida, que es la principal glándula de las tres afectadas, o parálisis nerviofacial, em, por su ubicación dentro de esta glándula. Lo que es importante recordar que lo que ocurre acá es una hiperproliferación de células ductales y células mioepiteliales que están entremezcladas con el tejido conectivo. Este es un corte ontológico en el que se puede ver algunas áreas de congestión vascular, también un aumento del tejido conectivo. Entonces, cuando nos presentan este caso, la respuesta es que el incremento en la cantidad de viscosidad de la salivación nos hace pensar que hay un aumento de la contracción de los acinos, por lo cual se está produciendo una mayor secreción hacia el exterior. Entonces, las responsables son las células mioepiteliales. En la imagen podemos ver que es una glándula que tiene mayor cantidad de acinos mucosos, tiene algunos acinos que podrían parecernos serosos, por lo que podría tratarse de una glándula sublingual. Acá también se puede ver un vaso sanguíneo, y las células de las cuales nos señalan probablemente son o los núcleos o células mioepiteliales que se encuentran rodeando a los acinos. Ahora, la cuarta pregunta es: un hombre de 27 años, cuyo único síntoma es anosmia, ha tomado ivermectina por prueba de PCR SARS-CoV-2 positiva. La alteración histológica que ocasiona el único síntoma de este paciente compromete a las células A bipolares, B de sostén, C en cepillo y D basales. El sistema olfatorio comprende el epitelio olfatorio, el nervio olfatorio, el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio y la corteza olfatoria. Dentro del epitelio olfatorio tenemos a las neuronas olfatorias, en las cuales son neuronas aferentes primarias, en cuyo soma se encuentra dentro del epitelio. Y tenemos a las células basales y a las células sustentaculares. Las células sustentaculares se encuentran distribuidas entre estas neuronas olfatorias, que son neuronas bipolares, y como su función lo dice, son células de sostén. Y las células basales son células que van a reemplazar a las neuronas bipolares, van a transformarse en ellas y van a sobrevivir aproximadamente 30 días. Con el tiempo va a disminuir este reemplazo. ¿Cómo ocurre la transmisión del impulso olfatorio? Ocurre a través de un proceso de transducción en el cual estas moléculas olfatorias se van a unir a proteínas, a receptores asociados a proteína G que se encuentran en los cilios de las células receptoras olfativas, y una vez que se unen activa diferentes vías de señalización y van a transformar todo esto en potenciales de acción. Y estos potenciales de acción se van a propagar por los axones del nervio olfatorio hasta llegar al bulbo. Una vez que ocurre esto, los receptores que se encuentran en estas neuronas bipolares van a ser los primeros en poder sensar este estímulo. Y una vez que lo sensa, van a haber una conducción nerviosa hasta esta zona que vendría a ser el glomérulo. Acá hay una sinapsis entre las células mitrales y lo que vendría a ser las neuronas bipolares. Estas células mitrales son neuronas corticales que en conjunto de axones a formar lo que conocemos como tracto olfatorio. Y estas células periglomerulares son las encargadas de modular esta sinapsis entre las células mitrales y las neuronas bipolares. Finalmente, estos axones que forman el tracto olfatorio van a luego dividirse en la estría medial y lateral, que luego van a alcanzar la sustancia perforada anterior y luego van a establecer sinapsis en las cortezas olfatorias, que también van a enviar fibras nerviosas a otros centros del encéfalo. Entonces, la pregunta nos decía que el paciente presentaba anosmia y por SARS-CoV-2, y nos preguntaban dónde se encontraba la alteración histológica. Acá las respuestas son las neuronas bipolares. Quinta pregunta: varón de 11 años de raza negra, portador de un trastorno genético homocigótico recesivo con anemia hemolítica crónica sin otras alteraciones. En un frotis de sangre periférica, ¿qué espera observar? A. Eritrocitos de forma semilunar. B. Eritrocitos bicóncavos. C. Leucocitosis. O D. Trombocitopenia. La anemia falciforme es una hemoglobinopatía hereditaria que tiene una mayor prevalencia en personas de África y Mediterránea Este. Es un trastorno autosómico recesivo por una
por una mutación en el gen de la beta-2 globina en el cromosoma 11. Y lo que ocurre es de que hay un intercambio del ácido glutámico por valina. Entonces las nuevas subunidades, que son las subunidades S, cuando van a polimerizarse, cuando están desoxigenadas, y van a hacer que el eritrocito tome esta forma. Y por lo tanto sean más susceptibles de ser destruidos. Como es un trastorno autosómico recesivo, las personas que son heterocigotas son llamadas con el rasgo falciforme, y las personas que son homocigotas tienen anemia falciforme. Clínicamente se caracteriza por anemia, y además porque pueden tener crisis hemolíticas agudas con secuestro esplénico por la mayor destrucción de sus eritrocitos, así como mayor susceptibilidad de infecciones, problemas hepáticos y también eventos vasoclusivos que pueden llevar a infartos. En un frote de sangre periférica vamos a observar esta forma característica, esta forma de oso, esta forma de semiluna, a diferencia de los otros glóbulos rojos, los cuales tienen esta depresión central. En este frote de sangre periférica podemos observar a estos glóbulos rojos que tienen esta forma de semiluna, en esta forma de hoz, que nos hace pensar de que este paciente tiene anemia falciforme. Entonces, en respuesta a la pregunta, es que el hecho que sea una persona con un trastorno genético homocigótico recesivo con anemia hemolítica crónica nos hace acercar bastante el diagnóstico de anemia falciforme. Y en un frote de sangre periférica lo más probable es que observemos eritrocitos de forma semilunar. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Yontov, estudiante del cuarto año de Medicina de Cayetano Heredia, y el día de hoy, continuando con la exposición, vamos a seguir resolviendo las preguntas del bloque de histología del número 66 a la 70. Entonces, empecemos. Varón de 68 años con diagnóstico de hipocalcemia que acude con resultado de una biopsia de paratiroides en la cual se encuentran células no funcionales en un 80%, que corresponden a células A, adiposas, B, principales, C, oxífilas o D, reticulares. ¿Cuál marcaste tú? Analicemos esta pregunta. Entonces el paciente es mayor de edad, tiene 68 años, tiene un diagnóstico de hipocalcemia, para lo cual se le hace una biopsia de paratiroides para ver si el problema está por aquí. Y oh sorpresa, sí está por acá. Las células están no funcionales en su mayoría, es decir, en un 80%. Y estas corresponden a una de estas cuatro. Entonces, veamos. Esta es una biopsia de una paratiroides normal en la que vemos células oxífilas, principales y también células adiposas. Entonces empecemos analizando una por una, opción por opción. Primero la principal. Imaginemos que estas células del 80% son células principales. Recordemos cuál es la función de las células principales: producir paratormona. Y la paratormona es una hormona, valga la redundancia, que se encarga de nivelar las concentraciones de calcio en sangre. Es decir, si es que hay poco calcio en sangre, este se encarga de promover la resorción ósea con el fin de aumentar la concentración de este catión divalente. Entonces, si es que fuera el 80% de principales, generaría hipercalcemia, que no es el caso. Las C, células oxífilas, están aquí, como vemos, son más eosinófilas, un citoplasma más amplio. Su función es producir la proteína relacionada a la paratormona, y en este caso sí sería una célula funcional y sí favorecería la producción de paratormona y no cuadraría con su diagnóstico de hipocalcemia. Así que tampoco son células oxífilas. Tercero, células reticulares o reticuloendoteliales o epiteliales, que son, eh, más en sí células fagocíticas, es decir, se encargan de degradar, fagocitar cualquier cuerpo extraño, entre otros, y tampoco sería el caso porque también serían funcionales y no están tan relacionadas tampoco con la hipocalcemia presente en este paciente adulto mayor. Por último, veamos a las células adiposas en esta biopsia, que vemos que está en su mayoría. Entonces, ¿cuál es la función de estas células adiposas? Sí es proporcionar de energía a las células adyacentes, más que nada. Y cuál es la característica de estas es de que aumenta en proporción con la edad. Es decir, las células adiposas se van haciendo mayor número conforme
pasan los años y van ocupando el lugar de algunas células oxífilas, células principales. Y en este caso, en este paciente varón de 68 años, el tejido adiposo ha ocupado un 80% de la glándula paratiroides. Y eso sí tendría sentido, porque habría hipocalcemia debido a que reemplaza el sitio, por ejemplo, de las células principales, que son las que producen paratormona. Entonces habría menos producción y síntesis de paratormona, y con ello menos estabilidad de calcio en sangre, lo que terminaría en un cuadro de hipocalcemia. Entonces, muy bien, la clave es la A. Pregunta 67. Agricultor de 35 años tiene la piel expuesta siempre al sol, la cual está hiperpigmentada y al estirarse no recupera su forma, ni en el uso de bloqueadores solares, y se le hace una biopsia de piel nasal, la cual es diagnosticada como carcinoma vasocelular. ¿Cuál de las siguientes estructuras en la dermis es responsable de que la piel no recupere su forma? A. Fibras elásticas. B. Colágeno tipo 4. C. Colágeno tipo 3. O D. Elastasas. Entonces acá está lo más importante, es agricultor, esta labor implica estar expuesto siempre al sol, no usa bloqueadores solares y como consecuencia de esto la piel se encuentra hiperpigmentada y al estirarse no recupera su forma. Entonces a la biopsia se diagnostica un carcinoma vasocelular, que es principalmente por la exposición a rayos UVA y UVB, que afecta sobre todo a las células basales. Entonces, ¿cuál sería la clave? Acá podemos ver el inicio de un carcinoma vasocelular. En este caso, en el caso del paciente, posiblemente la lesión sea más grande y más coloreada, más hiperpigmentada. Entonces recordemos las estructuras de la piel. Se divide en tres, en epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis consiste de 4 a 5 capas. La dermis consiste en la presencia de fibroblastos, ácido hialurónico, fibras elásticas, fibra de colágeno, etc. Las cuales se encuentran entrelazadas y las células aquí, por ejemplo, las de Langerhans se encuentran ahí dispersas en movimiento, o las fibroblastos. Y por último la hipodermis, que sobre todo es tejido adiposo. Entonces veamos la fibra de colágeno, entre aquí las claves, colágeno tipo 4 y tipo 3. Su función general, así por decirlo, del colágeno es brindar firmeza, estructura y elasticidad a la piel. Entonces, en este caso a la piel. Entonces el colágeno tipo 4 se encuentra sobre todo en la membrana basal. El tipo 3 se encuentra en tejidos fetales, piel, sangre, vasos sanguíneos. Las elastasas se encarga de cortar fibras elásticas. Y por último las fibras elásticas, que son las que limitan la distensibilidad excesiva de los tejidos. En este caso, al ser un carcinoma vasocelular, afecta a las estructuras adyacentes también. Y al proliferar bastante, puede también afectar a las fibras elásticas. Entonces, al lesionarse las fibras elásticas, esta función se vería afectada. Y con ello, la limitación al estirarse cierta piel, se ve limitada y por ello no recupera su forma. Es decir, las fibras elásticas se encuentran disfuncionales. Es por ello que la clave es la A, fibras elásticas. Ahora veamos un caso del aparato respiratorio. La pregunta 68. Prematuro de 28 semanas es traída de emergencia con síndrome de dificultad respiratoria. Al examen presenta cianosis central, tiraje subcostal. ¿Cuál de las siguientes células está afectada con mayor probabilidad en ese caso? A. Neumocito tipo 2. B. Célula endotelial. C. Macrófago. O D. Célula alveolar. Entonces analicemos el caso. Se trata de un prematuro de 28 semanas con síndrome de dificultad respiratoria y se confirma con cianosis central y tiraje subcostal. De seguro también tiene una saturación bien baja. ¿Cuál de estas células está afectada con mayor probabilidad? Entonces, para responder esta pregunta tenemos que recordar la histología, la estructura de un pulmón y las partes de cada uno de estos. Entonces acá podemos ver neumocitos tipo 1, también podemos ver neumocitos tipo 2, el espacio alveolar, el ácido alveolar,
Bueno, ahorita está muy chiquita la imagen, pero también se pueden presentar macrófagos y capilares. Entonces acá un poco más esquemático, podemos ver los monocitos tipo 2, que son células cuboidales, cuya principal función es la secreción de surfactante, que es una sustancia lipoproteica, pero principalmente es lipídica, debido a que tiene la molécula denominada de palmitoil-papatilcolina, que permite o evita que en sí el alveolo colapse, lo que favorece a que éste se mantenga abierto para una correcta ventilación y que también este sea más fluido. Por otro lado, tenemos a los neumocitos tipo 1, cuya principal función es el intercambio gaseoso, forma parte de la barrera de difusión junto con los capilares y el espacio intersticial, que veremos luego. Otra estructura también son los macrófagos, que pueden estar en la luz, pueden estar en el intersticio, se encuentran como que vigilando que no haya ninguna infección, ninguna invasión de algún objeto extraño como es el carbono o algún, algún mineral, por ejemplo. Siempre lo está fagocitando. Y por último los capilares, o célula endotelial que está aquí, ¿no? Que también es parte de la barrera de difusión. Entonces aquí veamos un poco mejor. Vemos acá un glóbulo rojo que trae CO2 en su mayor parte, realiza el intercambio gaseoso y luego se llena de oxígeno, y la hemoglobina llena de oxígeno y coge el oxígeno y luego sigue su transcurso, ¿no? Y ya, bueno, acá tenemos un neumocito tipo 2 que hace la barrera lipoproteica finísima en el alveolo, lo que evita que colapse. Así que, si estamos hablando de un prematuro de 28 semanas, recordemos cuándo se desarrollan los neumocitos en un periodo fetal. Los neumocitos empiezan a desarrollarse en la semana 20. A partir de la semana 20 empiezan estos a aparecer. Pero conforme va pasando las semanas, estos van madurando. Y conforme van madurando, van produciendo surfactante. ¿Y cuando recién empiezan a producir surfactante? Entre las semanas 20 y 22. Y cuando acaba su maduración, en la semana 35. Es decir, eh, puede ser incluso después del nacimiento o unas semanas antes del nacimiento. Depende del bebé. Entonces el paciente se trata de un prematuro de 28 semanas, es decir, el aparato respiratorio no se encuentra al 100% desarrollado. Vemos que la síntesis de surfactante aún madura a las 35 semanas y acá le faltarían 7 semanas aún, lo que explicaría el síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, generalmente a los prematuros les da una enfermedad denominada enfermedad de la membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio neonatal. Vemos que al haber inmadurez morfológica del pulmón, genera hipoxia e hipercapnia por hipoperfusión que causa vasoconstricción pulmonar. También genera un daño en capilares y epitelio pulmonar, y uno de los principales es que hay deficiencia de surfactante, lo que genera telectasias. Es decir, que los alveolos se chupan, entre comillas, diciéndolo así vulgarmente, evitando el flujo de aire y con ello la ventilación del individuo. Entonces todo este proceso de inmadurez también genera un cuadro inflamatorio, lo que aumenta la permeabilidad de la barrera de difusión, por lo que hay un paso exudado saque alveolar, incluso puede generar un edema agudo del pulmón. Pueden haber especies reactivas de oxígeno, células inflamatorias, entre otros, lo que genera al final como una cicatriz una membrana hialina, y eso aún más empeora la situación del paciente. Esta enfermedad de la membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio neonatal se da en un 60% en los pacientes que nacen antes de las 28 semanas, en un 30% en los pacientes que nacen entre las 28 y 34 semanas, y muy raramente, es decir, menos del 5% en los que nacen más de 34 semanas, es decir, a término.
Entonces, en conclusión, un paciente prematuro tiene más probabilidad de sufrir problemas respiratorios, es decir, un síndrome de dificultad respiratoria, debido a que no producen suficiente surfactante. ¿Y quién produce el surfactante? El neumocito tipo 2. Es por ello que esta es la respuesta. Pregunta 69. Varón de 35 años refiere dolor en región epigástrica moderado pero constante, sobre todo cuando se alimenta. No cuenta con servicios de agua ni desagüe en casa. En un examen de sangre periférica, ¿qué tipo de célula estará incrementada? A. Eosinófilo, B. Megacariocito, C. Linfocito o D. Monocito. Aquí los puntos más importantes son el dolor en la zona epigástrica moderado pero constante, sobre todo cuando se alimenta. No cuenta con servicios de agua ni desagüe en casa. Entonces, prácticamente está diciendo que el paciente varón de 35 años vive en condiciones vulnerables, en los que los servicios de agua potable, en los servicios de alcantarillado, etcétera, no llegan. Entonces acá los pacientes tienen que ir a recoger agua de cisternas, en baldes, en bidones, los cuales no siempre están correctamente limpios. Y a veces ni siquiera hierven el agua, o a veces también hay déficit de este líquido, por lo cual no hay lavado de manos, no hay aseo, hay falta de higiene. Y cuando hay necesidad de hacer las deposiciones, las hacen en un lugar inadecuado. Entonces predispone mucho a la presencia de parasitosis, de helmintos, nematodos, platelmintos, etc. Y bueno, que puede generar este cuadro de epigastralgia, en el cual hay un dolor moderado pero constante. Y sobre todo cuando se alimenta, es porque el alimento va pasando por todo el tubo digestivo y cuando pasa por la zona de los parásitos, posiblemente estos se empiecen a mover, se empiecen a alimentar, y eso es lo que afectaría al epitelio intestinal, y esto generaría el dolor presente en el paciente. Entonces, cuando hay lesión de mucosa, hay lesión de epitelio, existe o hay presencia de eosinofilia. Empieza a haber una respuesta eosinofílica del cuerpo. Entonces, estas células que vemos aquí en forma de alfajor con gránulos señala que hay muchos eosinófilos. Y entonces, la respuesta es eosinófilo A. Ahora la última pregunta del segundo bloque de histología. Mujer de 25 años hace 4 meses nota que su cabello se ha tornado quebradizo y opaco. Se lava el cabello 2 veces a la semana. ¿Cuál es la estructura relacionada de manera directa con las alteraciones del cabello? A. Glándula sebácea. B. Glándula sudorípara. C. Bulbo piloso. O D. Músculo erector pili o del pelo. ¿Cuál marcaste? Los puntos más importantes es que hace 4 meses es el tiempo de enfermedad. Ha notado que su cabello está quebradizo y opaco y que se lava el cabello 2 veces a la semana. Entonces recordemos la estructura del cuero cabelludo. Entonces acá vemos que también presenta epidermis, dermis, subdermis, pero estamos abajo. Y vemos que hay pelo, talla del pelo, y diferentes estructuras que vamos a ver aquí. Pero analicemos primero estas 4. Primero, las glándulas sudoríparas. Existen 2 tipos de glándulas sudoríparas, la apocrina y la ecrina. La ecrina es la que tenemos en casi toda la piel, a excepción de labios menores en caso de mujeres, en mucosas tampoco, pero sobre todo en la zona epidérmica, ¿no? De la piel. Después, la glándula apocrina se encuentra sobre todo en regiones, como por así decirlo, cerradas, como lo son los genitales externos, las axilas, la entrepierna, la areola, entre otros, que está más relacionado con el sistema hormonal y empieza a secretarse sobre todo en la pubertad. Aquí si nos damos cuenta desemboca en el mismo lumen del pelo, en el canal del pelo. C. Bulbo piloso. El bulbo piloso prácticamente es toda la base del pelo que vemos aquí, tiene varias partes.
está constituido por infundíbulo, por istmo, por protuberancia folicular y el segmento inferior. Y como vemos aquí, se encarga más que nada de la producción y del crecimiento del pelo. En tercer lugar, el músculo erector del pili, que vemos aquí, que ante condiciones de alerta o de frío, el sistema simpático se activa y contrae el músculo. Lo contrae y permite que el pelo se erecte y se ponga de manera perpendicular. Por último, la glándula sebácea. Acá está el músculo erector del pelo. Por último, la glándula sebácea, que podemos ver aquí, se encarga de producir una sustancia oleosa que recubre tanto la piel como el cabello, lo que le da la característica de semipermeable, la característica del brillo al cabello, cierto grado de protección a este. Y bueno, que en este caso la paciente, como se lava el cabello 2 veces a la semana, posiblemente quita este óleo, este aceitito que sale para proteger tanto el pelo como a la epidermis, y genera todo este cuadro de cabello quebradizo y opaco. Opino que posiblemente la paciente se lave muy fuerte o con algún shampoo inadecuado para su cabello, que le quita la característica de oleoso y de protección de lo que secreta la glándula sebácea. Es por ello que la clave es la A, glándula sebácea. La pregunta 71 nos describe el fenómeno de Aries Stella en varios epitelios de los genitales internos femeninos en respuesta al aumento de estrógenos, y se muestra una imagen que está en la parte inferior izquierda y se pregunta por la estructura afectada. En primer lugar, tenemos que mencionar que el fenómeno de Aries Stella es un fenómeno que puede darse de manera fisiológica, justamente como menciona la pregunta, gracias al aumento de estrógenos, que participan, como bien se recuerda, en la fase proliferativa del endometrio dentro del ciclo menstrual. En este caso, la característica distintiva del fenómeno de Aries Stella es el aumento del tamaño del núcleo de las células, como se puede observar en las distintas imágenes de la derecha. En las tres imágenes se puede observar claramente cómo hay células con un núcleo aumentado de tamaño. Entonces, esa es una característica propia de dicho fenómeno, lo que se puede corroborar en la imagen de la pregunta, en la cual se pueden observar núcleos celulares aumentados de tamaño. Entonces, en base a lo que se ha mencionado, la respuesta sería la A, que sería en el endometrio y es un cambio propio del ciclo menstrual. En la pregunta 72 se menciona a una mujer de 58 años que es diagnosticada de degeneración macular. A su vez, se describe un tejido conformado por células cúbicas cuya región basal se une fuertemente a la membrana de Bruch, y se pregunta por dicha estructura que es parte de la retina. Entonces, solo para recordar un poco lo que es la anatomía del ojo, recordemos que consta de tres capas. De afuera hacia adentro vendría a ser la esclera, la coroides y finalmente la más interna, la retina. Ahora, hablando un poco a nivel histológico, también hay que recordar que la coroides, que es la capa vascular, se encuentra conformada por dos capas menores, una que vendría a ser la membrana coriocapilar y otra que vendría a ser la membrana de Bruch. Dicha membrana de Bruch funciona como una suerte de lámina basal para lo que vendría a ser el epitelio pigmentario de la retina, porque recordemos que la retina consta hasta de un total de 10 capas, hablando a nivel histológico. Entonces, la membrana de Bruch justamente es la unión entre la coroides y la retina. Y como la pregunta está mencionando al tejido que se une muy fuerte a la región basal de la membrana de Bruch, se está refiriendo finalmente al epitelio pigmentario, que consta o que es parte de la retina, como se puede visualizar tanto en la imagen de la izquierda como en la imagen de la derecha. En la pregunta 73 se describe a un varón de 46 años que presenta una tumoración ósea, y en la biopsia se describe un tipo de célula del tejido óseo. Entonces, para responder esta pregunta se tenía que recordar a las principales células de dicho tejido, que se pueden visualizar en la tabla de la imagen. Entonces tenemos al osteoblasto, al osteocito y al osteoclasto. Y como vemos en el cuadro de color rojo de la parte inferior derecha, de las tres células, las únicas que presentan varios núcleos en su interior son los osteoclastos. A su vez, las únicas que también tienen un citoplasma acidófilo son los osteoclastos. Y esto es en parte a que presentan en su interior una gran cantidad de lisosomas con gránulos justamente para que cumplan la función de la resorción ósea.
muy importante en dicho tejido. A diferencia de los osteocitos y los osteoblastos, que simplemente conforman la matriz ósea. En la imagen de la izquierda, a nivel histológico, podemos observar a un osteoclasto. Vemos que es una célula grande, que tiene varios núcleos y que está teñida de un color rosado, que vendría a ser esa tinción acidófila. Y es por eso que la clave sería la A, porque corresponde a todas las características propias de un osteoclasto. Bien, en la pregunta 74 se menciona a un varón de 58 años con sospecha de COVID-19. Entonces, para esto tenemos que simplemente recordar el target principal del virus SARS-CoV-2, que vendrían a ser los neumocitos tipo 2 ubicados en el parénquima pulmonar. ¿Por qué son dichos neumocitos los principalmente afectados por el virus? Pues porque en su membrana plasmática presentan ALECA2, o también llamada enzima convertidora de angiotensina 2. Justamente dicho receptor es el target de los virus, en el cual la proteína spike del virus se une a dicha molécula. A su vez, el ECA2 también funciona para convertir la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, como se puede observar en la imagen de la derecha. Entonces, el virus, cuando se une con el receptor ECA2, pues infecta la célula y endocita el ECA2. De esta forma, aumenta los niveles plasmáticos o séricos de angiotensina 2, lo que se puede traducir en una inflamación y un daño celular, lo que contribuye a la patogenia del virus. Por otra parte, los neumocitos tipo 2 también producen surfactante, que es importante para evitar el colapso alveolar. Entonces, cuando están infectados los neumocitos tipo 2, pues hay una producción disminuida o mermada de dicha molécula y por lo tanto se puede observar colapso alveolar como se describe el caso de la pregunta. Por todo esto, la clave de dicha pregunta vendría a ser los neumocitos tipo 2. En la pregunta 75 se describe una joven afroperuana con diagnóstico de anemia falciforme homocigótica, es decir, que expresa la enfermedad al 100%. A su vez, dicha enfermedad es endémica en África, lo cual se condice con su ascendencia africana de la paciente. Y últimamente esta enfermedad se ha agravado con palidez y cansancio. Hay que recordar que la anemia falciforme se origina por un cambio de un aminoácido, lo que ocasiona que la hemoglobina normal del cuerpo se reemplace por una hemoglobina afectada o defectuosa denominada hemoglobina S. Esta hemoglobina S, a su vez, afecta la morfología de los glóbulos rojos o eritrocitos. Como se puede observar en la imagen de la derecha, vemos un cuadro comparativo entre lo que es un flujo sanguíneo normal y un flujo afectado con células de anemia falciforme. Entonces, en la parte de la izquierda vemos cómo las células presentan la morfología normal de un eritrocito, pero en la parte de la derecha las células presentan una forma de hoz, lo que pues puede producir una vasooclusión y finalmente una hemólisis, lo que desencadena la anemia y el cuadro clínico de la paciente. A su vez, la anemia falciforme puede originar una hemólisis intravascular como extravascular. La hemólisis extravascular se va a dar a lo que es a nivel del vaso. ¿Por qué? Porque recordemos que el vaso cumple dos funciones principales con los eritrocitos. Uno es el recambio de los eritrocitos senescentes que ya cumplieron su ciclo de vida, y por otra parte es el recambio de eritrocitos que se han originado de manera defectuosa, como en este caso las células falciformes que presentan una morfología anómala. Por otra parte, también es importante recordar que el vaso presenta dos estructuras principales a nivel histológico. Una es la pulpa blanca, que tiene más que todo una función inmunitaria, y otra que es la pulpa roja. Dicha pulpa roja es la que va a estar involucrada con el recambio eritrocitario. Hablando un poco más o profundizando en lo que es la pulpa roja, recordemos que la pulpa roja se caracteriza porque hay una presencia de unas arterias peniciladas que finalmente se convierten en unos capilares envainados, como se puede ver en la imagen de la izquierda, y se denominan capilares envainados porque a su alrededor de las paredes capilares, hay macrófagos, y dichos macrófagos son los que van a, fagocitar y destruir a los eritrocitos para reemplazar el grupo M y originar a partir de ellos nuevos eritrocitos sanos. Entonces justamente esa es una función importante del vaso. Y a eso se le denomina, cuando se encuentra en una situación patológica, como en este caso que se origina la anemia, a eso se le denomina secuestro esplénico, lo que estaría originando, o estaría, mejor dicho, empeorando la anemia de la paciente. Entonces, cuando se pregunta cuál es el malfuncionamiento que justifica el cuadro, pues justamente el secuestro esplénico por parte del vaso, específicamente a nivel de lo que son las arteriolas envainadas del vaso, o, siendo más rigurosos, a nivel de los capilares envainados.